Bienvenidos a la quinta sesión de los Recovery Talks. El día de hoy nos acompaña Cristian Chicaiza. Él es ingeniero en biotecnología ambiental por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Cuenta con un máster en ciencias con especialidad en ingeniería ambiental por la Universidad de Tianjin. Actualmente cursa una maestría de cambio climático y desarrollo sustentable por la Universidad Andina Simón Bolívar y su PhD en Environmental Science and Energy por la Universidad de Shanghái. Además, Cristian cuenta con experiencia en docencia y consultoría. Ha colaborado con el Environmental Defense Fund y Human Agriculture University en China, la SPOCH, y como docente investigador en la Universidad Estatal Amazónica. Ha publicado varios artículos indexados y capítulos de libros en temáticas relacionadas a eficiencia energética, gestión integral de residuos y gestión anaerobia, cuantificación de gases de efecto invernadero y análisis de ciclo de vida. El día de hoy nos acompaña en esta exposición con la temática aplicaciones y perspectivas de análisis de ciclo de vida en la gestión de residuos sólidos. Muchas gracias, Cristian, por su predisposición a participar en este espacio. Y bueno, pues todo suyo. ¿Está con el micrófono apagado, Cristian? Muy amable. Ahí estamos, ¿no? Gaby, ¿me confirma si... A ver, denme un segundito, por favor. Les agradezco hasta eso muy sinceramente por estar acá. También veo que están varios fundadores de la red de ciclo de vida y eso es muy estimulante para quienes sinceramente agradezco en nombre de la Universidad Estatal Amazónica. Y bueno, para empezar, no sé si se proyecta la pantalla completa de pronto, Gaby. ¿Me confirma? Sí, Cris. Sí, y le agradecería que unos 5 minutitos antes me avise ya para no pasarme del tiempo también. ¿Sí? Perfecto. Ok, el tema que vamos a conversar en esta ocasión trata sobre residuos sólidos urbanos y concretamente me enfocaré en la parte de la fracción orgánica. Posteriormente tendremos un par de casos de estudios desarrollados, entonces igual estaré abierto a toda inquietud que vaya surgiendo. Ok, dentro de la introducción propuesta, simplemente les muestro este par de imágenes porque a veces tenemos una concepción de China un tanto distinta a la que vemos en la televisión o en algunos lados. Este es un campus de Tianjin University, súper bonito, súper grande, es una ciudad prácticamente en la que hay de todo. Y les cuento de esta ciudad en concreto, Tianjin, porque uno de los casos de estudio justamente va a tratar de eso, ¿sí? Entonces, por eso va a Tianjin. En el segundo caso les cuento de estas fotos, en cambio son del Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghái. Tenemos robotcitos ahí que te atienden y pueden servirte un helado, cosas así bien, bien chéveres que ya este robotcito está fuera del museo, ¿no? Entonces hay cosas bien interesantes y cosas que se están poniendo de moda acá. El delivery, este carrito de la derecha, hace entregas dentro del campus. Solamente desde la aplicación. Entonces, cosas bien chéveres que sé que hay ingenieros mecánicos, eléctricos que de pronto pueden buscar alguna opción acá. ¿Por qué les presento esto? Por el tema de que muchas veces las oportunidades están un poco ocultas, limitadas. Entonces, me da mucho gusto poder presentar acá un programa de doctorado. Bueno, en realidad son dos. El uno está en el área de ingeniería mecánica y el otro está justamente donde estoy cursando mis estudios, que es en ciencias de ingeniería ambiental. Si bien hay un costo acá a la derecha, les animo a que revisen esta página, igual compartiré las diapositivas, porque hay opciones de becas muy, muy interesantes. Básicamente hay 3 categorías, bueno, ahí están todos los detalles en donde ustedes podrían, en el caso de decidir, optar por una de ellas, donde cubre básicamente todo, excepto el pasaje de avión. Pero del resto estamos súper bien, ¿sí? Entonces hay programas de máster también, muy chéveres, que están ahí, solamente tengan presente las fechas acá de postulación, hay hasta el 15 de diciembre, podríamos decirlo, para armar. Y justamente el college donde estoy desarrollando los estudios tiene una nueva revista y justamente es de los temas que normalmente hablamos en la red, ¿sí? Y cuando son las primeras publicaciones, normalmente
algo que nos gusta mucho, free of charge. Entonces tenemos de aquí opciones que, con indexaciones interesantes y que no nos podría costar nada, ¿no? Y además, como la revista es nueva, de pronto hay ciertas facilidades también para publicar, así que también el link estará disponible para ustedes. Ahora sí, ¿qué pasa en el mundo de los residuos sólidos, no es cierto? Tenemos acá un mapita muy interesante. El color café es el que nos indica la producción mayoritaria principal, mientras que el color celestito es la producción más baja respecto a una de las tecnologías a las cuales nos vamos a referir, que es la incineración, ¿sí? Entonces, la tendencia de generación de residuos dicta justamente por la Unión Europea, principalmente. Ustedes ven que en segundo lugar está Japón y Estados Unidos. Sin embargo, acá nos falta el componente, ¿no? ¿Y dónde está China? En la mayoría de casos se mantiene estable. Sin embargo, acá nosotros tenemos un crecimiento abismal. También en el caso de China, que como en microbiología, la curva de crecimiento todavía está en su fase logarítmica. Eso nos indica que todavía tendremos muchos más residuos por generar, por procesar. La pregunta es acá, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las razones detrás de esto, no? Entonces tenemos dos, principalmente el crecimiento del Producto Interno Bruto y, lógicamente, el crecimiento de la población mundial. Cada vez necesitamos más recursos. Hay algo muy interesante que se llama el metabolismo social, ¿no es cierto? Que se asemeja mucho a lo que pasa en nuestro organismo. Los países consumen recursos y eventualmente nosotros tenemos una excreción de residuos sólidos urbanos, normalmente, que los conocemos. Acá tenemos un dato global de que por persona se genera 0.74 kilogramos de residuo. Sí, y hay países que lógicamente se lo puede analizar de muchas maneras, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente ciudades como Hong Kong dentro de China, que producen grandes cantidades, incluso Qatar dentro del Medio Oriente, ¿no? Entonces, va a ser importante también mencionar cómo se está gestionando los residuos hoy en día, ¿no? Dentro de los residuos que nosotros podemos ver, aquí una fracción importantísima está en los botaderos a cielo abierto, ¿no? Es una de las cosas más terribles que nosotros podríamos destacar en este momento a estas alturas de la charla. Sin embargo, hay una fracción importante, digámoslo así, de un 25%, que busca la gestión a través de rellenos sanitarios. Tuvimos una presentación hace, creo que unas 3 encuentros anteriores, en donde lo presentaban muy claramente el caso de Cuenca, ¿no? Entonces aquí estaría este de acá, lo que para de pronto nosotros es una de las mejores formas de tratamiento, que en lo personal considero que es Cuenca, está en realidad dentro del promedio. No es ni la mejor ni la peor, pero hay muchas cosas por mejorar, ¿no es cierto? Ese es el objetivo final. Y vamos a hablar un poquito más de China, y aquí pasó un paper interesantísimo que Paul también hacía referencia en algún momento de cómo se mueven los recursos, ¿no es cierto? Normalmente los recursos electrónicos sabemos que llegan a países asiáticos, a países africanos, pero pasó algo de una prohibición, una política interna del país, en donde ya se prohibía a la Unión Europea y a Estados Unidos botar su basura, digámoslo de alguna manera, en China, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Tiene que irse eso a algún lado, ¿no es cierto? Países como Tailandia, países como Filipinas fueron quienes en primera instancia acogieron. Y hay noticias, no hay en papers todavía, estaba buscándolo a ver si encontramos algo, de que esa basura de estos países, entre comillas, desarrollados, llega también a Latinoamérica. Y hay noticias, no en papers, insisto, que también llega a Ecuador en grandes cantidades, ¿no? En grandes cantidades, y eso sí debería preocuparnos, ¿sí? Porque eso no está dentro del inventario ni de Guayaquil, ni de Quito, ni de Cuenca, ni de otra ciudad, pero sigue llegando en cantidades sumamente grandes y obviamente sobrepasa la capacidad que nosotros tenemos para tratar justamente este tipo de residuos. Entonces, de pronto, para quienes no estén tan familiarizados con las tecnologías de tratamiento, habíamos dicho en un principio que vamos a ver algunas tecnologías súper rapidito.
dentro de todas estas, tal vez la más extraña, la más diferente es esta de las cucarachas y las moscas. ¿Será que puede suplir a un digestor anaeróbico? Probablemente no, pero es una opción interesantísima, al menos, que puede surgir en estos momentos, ¿no? Especialmente porque nuestros países latinoamericanos tienen la fracción orgánica normalmente supera el 50%. Entonces, eso obviamente lo vuelve como una opción interesante para experimentar, para jugar un poco, ¿no? La incineración súper rápida tiene muchas ventajas, obviamente. Tenemos unas grandes cantidades dentro de los países europeos y asiáticos que se pueden reducir drásticamente, quedando solamente un 10% de remanente, ¿no? Sin embargo, la percepción de la gente no es tan bien vista, digámoslo de alguna manera. Y nosotros tenemos dos tipos, ¿sí? El tipo del caso de estudio va a ser el primerito al que nos vamos a referir. Sin embargo, debemos indicar también que hay uno de lecho fluidizado, ¿sí? Que también funciona en muchos lugares. A diferencia de la incineración, que es muy sencilla de entender, la gasificación, en cambio, consiste en una condición intermedia entre incineración y pirólisis. ¿A qué me refiero? La incineración normalmente necesitamos un agente oxidante, aire, normalmente oxígeno directamente. En la pirólisis básicamente no existe la presencia de este agente oxidante. En las condiciones de gasificación nosotros tenemos puntos intermedios, ¿sí? Se utilizan normalmente ciertos componentes como el nitrógeno, por ejemplo, que no son tan oxidantes. Es como un término medio, digámoslo, ¿no? Hay muchísimos tipos y acá, por ejemplo, para mí fue súper nuevo cuando estaba haciendo la maestría, porque esto normalmente se utiliza. Yo sabía que estos tipos de gasificadores normalmente son empleados para la conversión del carbón, ¿no es cierto? Para producir energía, etc. Sin embargo, el caso de estudio que tendremos, que está dentro de Noruega, utiliza justamente, y entiendo que varios países nórdicos, utiliza justamente esta tecnología de gasificación para tratar residuos sólidos urbanos. Entonces me pareció muy interesante de que no solamente se queme la basura con la incineración, sino que también se prueben otro tipo de tecnologías. Y dentro de ese otro tipo de tecnologías aparece algo, ¿no? Nosotros hemos escuchado del otro estado de la materia, el plasma, que normalmente es un poco difícil de describirlo. Pero el ejemplo más claro tal vez puede ser aquí los rayos o puede ser el sol incluso, que no tiene un estado ni sólido ni líquido, sino que se encuentra un estado, para imaginarnos, dentro de, como una gelatina, ¿no es cierto? Algo tipo plasma, como la sangre incluso. Pero esta de aquí, si ustedes estaban atentos de la temperatura, sobrepasa básicamente o quintuplica o mucho más a las condiciones anteriores. Básicamente nosotros fundiríamos los residuos sólidos. Y como idea suena bien, ¿no? Pero ya verlo frente a frente, la universidad al menos lo tenía o estaba incorporando uno de estas tecnologías de plasma. Entonces fue súper interesante cómo ver las grandes cantidades terminaban en material tipo vidrio, ¿no? Como cosas muy pequeñas y prácticamente el 10% que se obtenía de remanente en la incineración, acá probablemente sea un 3, 5%, incluso menos. Entonces, es súper interesante. Y en particular, las siguientes tecnologías a las cuales nos vamos a referir son interesantes porque reflejan tal vez el contexto más nuestro, ¿cierto? En el caso anterior, es cuando nosotros tenemos porcentajes mayoritarios de fracción inorgánica. Pero acá nosotros tenemos porcentajes mayoritarios de fracción orgánica. Aquí tenemos unos datos súper alarmantes de la cantidad de CO2 que pueden equivaler. Y antes de la charla conversamos un poco con Gaby que no solamente debemos verle desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto? Sino hay puntos de vista económicos, implicaciones económicas de pérdida de las grandes fábricas, de los productores, que al momento de desperdiciar comida hay pérdidas sumamente grandes. Y evidentemente hay consecuencias sociales que deben ser consideradas también detrás de todo lo que se desperdicia de alimentos. Hay muchísima gente, ¿no? Hay muchísima gente y muchísima energía desperdiciada. Entonces, dentro de estas tecnologías, nosotros encontramos la digestión anaeróbica. Y yo me imaginaba estos digestores tubulares normalmente que estamos acostumbrados a imaginarnos de geomembrana, etcétera. Sin embargo, también hay
casos interesantes, por ejemplo, el de acá, el de Beijing, donde justamente se tratan ya en metros cúbicos, ¿sí? En este caso está enfocado un poquito más para el tema de tratamiento de aguas residuales, para los lodos exactamente, pero ustedes saben que la versatilidad de estos digestores, justamente tenemos acá varios tipos, ¿no es cierto? No solamente para residuos orgánicos, sino también podemos, por ejemplo, tratar los residuos que salen de la producción de normalmente porcinos, ¿sí? Y también cierta biomasa. Entonces hay un tema muy interesante acá que es una alternativa interesante para nuestro contexto al menos. A veces vemos las cosas de una manera muy aislada y como esto sirve para esto sirve para esto, pero esta diapositiva no es mía, esta la tomé de un profesor que me pareció muy interesante, eh, que justamente él hacía referencia en cómo podemos nosotros combinar los diferentes procesos. Y de hecho eran varios de este tipo. Y me resultó súper interesante, por ejemplo, que incluso se pueden, dentro de las granjas porcinas, se puede combinar cosas anaeróbicas, los digestores concretamente, con cosas totalmente aeróbicas, las macroalgas. Entonces, en el concepto de lo que se llama ahora la biorefinería, ¿no es cierto? Donde nosotros debemos tratarlo como un todo, de una manera holística, ¿sí? Y acá hay una representación que esquemáticamente puede verse bien y todo de cómo puede autosostenerse, bueno, un sistema autosustentable de digestión anaeróbica. Sin embargo, cuando nosotros queremos de pronto verlo en la vida real, nos cuesta un poquito, ¿no? Entonces creo que dura un minuto este video y les voy a pedir que lo vean un ratito, está igual en inglés, pero con eso practicamos un poquito el idioma. Vamos a ver si sale por acá. Listo. Entonces aquí tenemos un sistema descentralizado básicamente que funciona dentro del campus de la Universidad de Singapur, en donde ellos recogen la comida de la cantina. Bueno, se les denomina así, ¿no? De los restaurantes, salones, como querramos llamarlo, y básicamente tienen un proceso automatizado que podría funcionar ahí solito, cuya energía proviene de paneles solares, que tal vez es lo que está faltando acá un poquito. Y la energía producida también es aprovechada para calentar las chaquetas que tienen internamente estos digestores. Entonces, me pareció una idea súper chévere para compartirla, que a veces nos quedamos en los temas teóricos, ¿no? Y no lo vemos en un caso real que en este caso serviría para cargar los teléfonos de los estudiantes, una aplicación muy práctica y que necesita, digamos, poca energía eléctrica. Entonces, dentro del trabajo que igual hemos venido realizando, nosotros estamos buscando, al menos en la parte del grupo al que pertenezco, es en cómo mejorar esos procesos de digestión anaeróbica, ¿cierto? Básicamente nosotros tenemos dos opciones, bueno, hay muchas, pero desde el punto de vista químico, tal vez tengamos dos opciones. Los carbon-based materials, ¿sí? Todo lo basado en carbono y digamos la química inorgánica. Dentro de esto, dentro de la materia orgánica, nosotros tenemos algo, por ejemplo, que antes se lo veía como un residuo, que era el biochar o el biocarbón, que básicamente se lo desperdiciaba y listo. Ahora puede ser como una fuente interesante para mejorar estos procesos. Dentro del segundo grupo de los materiales inorgánicos, nosotros tenemos justamente varios catalizadores.
Uno de estos es el hierro, ¿no es cierto? Y el hierro puede estar en muchas formas también. El ZVI, que estaba por acá, Certain Violent Iron. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el hierro de valencia cero, que es actualmente muy utilizado, no es tan costoso. Bueno, en grado analítico es caro, pero en grado a granel, digámoslo de alguna manera, puede resultar barato. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Súper rapidito. Entonces, por ejemplo, una de las características es de que es un material fuertemente reductor. Básicamente la fase LAC, la que hablábamos al inicio un poquito, cuando se adaptan los microorganismos al medio, ¿sí? Que normalmente es un periodo largo, puede reducirlo prácticamente a la mitad. Entonces, como que para el acoplamiento a las condiciones reales sea mucho más rápido, ¿no es cierto? Y obviamente eso se produce o se evidencia en la producción de metano también. ¿Sí? Aquí vemos datos que pueden alcanzar el 38% de mayor generación de metano que eventualmente puede ser aprovechado directamente para combustión o también puede ser aprovechado, como en el caso que vimos, para generar electricidad a través de un proceso termoquímico básicamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco más de opciones que pueden ser interesantes. Y en el otro grupo, en cambio, por ejemplo, tenemos este trabajo chévere que salió en donde demostrábamos también que el biochar puede ser una fuente interesante para los procesos, digámoslo, de óxido reducción internos dentro de las 4 fases de la digestión anaeróbica. Ok, esta no es la única tecnología, pero tal vez para mí puede ser la más interesante, así que me referiré a las otras súper rápido para llegar a los casos de estudio. Aquí, por ejemplo, tenemos varias celdas de combustible microbiano a diferentes escalas, ¿no es cierto? Un concepto súper rápido, la batería del carro, en lugar de tener las celdas de los carros, nosotros tenemos, puede ser restos de comida o aguas residuales, donde eventualmente los microorganismos, por su proceso de óxido reducción, pueden producir electricidad en milivoltios, ¿sí? Cantidades muy pequeñitas, que eventualmente pueden prender LEDs, por ejemplo, una aplicación ahí para poderlo ver de alguna manera. Entonces tenemos estos dos grupos, ¿no es cierto? Por un lado, hemos hablado de las tecnologías termoquímicas, ¿sí? Combustión, incineración, gasificación, pirólisis, etcétera. Y por otro lado, nosotros tenemos varias herramientas, ¿no es cierto? Procesos aeróbicos, probablemente el compostaje sea el más conocido, y procesos anaeróbicos como la digestión anaeróbica, que lo acabamos de mencionar. Bueno, esto seguramente los chicos y chicas que sean de Cuenca podrán reconocer. Tienen cosas interesantes allá que pudimos observar justo durante este mes y agradecemos la gentil bienvenida, la gentil invitación por allá. Hay casos también que he puesto esta imagen de Estados Unidos también para indicar que pueden ser totalmente autónomos, ¿sí? Que pueden funcionar justamente el proceso de aireación a través de paneles solares y hay otras tecnologías, ¿no? Que básicamente nosotros podemos usar las lombrices, tal vez la lombriz reina sea la lombriz californiana y hay una pregunta siempre, ¿no es cierto? Ok, entonces para países desarrollados, el primer grupo, para países en vías de desarrollo, el segundo grupo a lo mejor, que es más barato, menos sofisticado, entre comillas, y no hay como un punto medio que podamos encontrar. La respuesta es sí. Y justamente este tratamiento hidrotérmico fue desarrollado en Japón, entiendo, y está súper avanzado allá. Entonces, imaginemos el proceso de combustión, que lo vimos, o de incineración, pero acá en vez de tener condiciones sin agua, que normalmente tienen pretratamientos para sacar el agua, en este caso se considera también las condiciones de agua, ¿sí? Entonces se puede tener productos interesantes que pueden ser aplicados como compost y no son tan costosos. Casos reales están produciéndose para tratar basura justamente en Egipto, ¿sí? Y también en algunas ciudades de Malasia. Entonces había una pregunta al inicio también, ¿no es cierto? ¿Qué tan buenas serían otras alternativas como las moscas, cucarachas? Tengo por ahí un videíto, pero no quiero extenderles. Básicamente las cucarachas en algunas ciudades de China se están volviendo en una opción súper interesante para tratar los restos de comida. Entonces tenemos miles de cucarachas en lugares grandes
en donde pueden ser, obviamente son experimentos que se van probando, no es que algo funcione. Y aquí hay alguna ventaja de esto, ¿sí? En algunas ciudades de la sierra se come, por ejemplo, los caxos, ¿sí? En algunos lados de la Amazonía se come las ucuy, o por ejemplo, estas hormigas con alas. Entonces, acá hay una idea interesante también de este autor, que creo que me olvidó de referenciarlo, en donde básicamente nosotros podemos tener precursores de vitamina A ligados justamente a los carotenos, carotenoides, y que eventualmente tienen consecuencias interesantes dentro de la salud humana, ¿sí? Eh, Esta es como la parte que debemos tener súper clara, debemos verlo. Y aquí hay una frase del UNEP que me parece súper chévere, ¿no? En vez de ver a estos residuos como algo que ya no sirve, un desecho, veámoslo como una oportunidad. ¿Qué herramientas? Y justo estamos acá. Ahora nos vamos a los casos de estudio. Estamos bien con el tiempo. Nos vamos a los casos de estudio en donde vemos temas de análisis de ciclo de vida, ¿no es cierto? A diferencia de la matriz de Leopold, llamémoslo así, que nos sirve para evaluar impactos ambientales, nosotros tratamos de ver con este enfoque de una forma holística, ¿no es cierto? Desde normalmente, aunque no siempre se puede, desde la extracción de materia primas hasta la disposición final. En este caso, los dos temas de estudio justamente van a enfocarse a lo último, a la disposición final. El primer caso les había mencionado que íbamos a comparar gasificación, en este caso de Noruega, versus incineración en el caso de China, de Tianjin, la ciudad que les había mostrado al principio. Tenemos la metodología acá y normalmente cuando se trata de análisis de ciclo de vida de residuos, se utiliza como unidad funcional 1 tonelada, ¿no es cierto? Entonces, los límites del sistema que normalmente son establecidos, por ejemplo, acá algo que no se pudo considerar y que está al lado izquierdo, es por ejemplo el pretratamiento que tuvo el proceso de gasificación. Y esto es súper clave al momento de analizar los resultados. Por ejemplo, nosotros sabemos que es más difícil quemar una naranja porque tiene mucha humedad que de pronto quemar una rama, ¿no es cierto? Entonces eso lo podemos traducir en términos de poder calorífico, ¿sí? Este poder calorífico es básicamente el doble en el proceso de gasificación que en el proceso de incineración. Entonces tenemos dos características importantes. Recordemos, la primera es que en gasificación, que está en la parte inferior, tenemos un proceso de pretratamiento donde básicamente se cortan en pedazos más pequeños y se mezcla la basura de tal manera de que haya un poder calorífico estable. Y la segunda característica era justamente de que el poder calorífico era el doble prácticamente que la incineración. Entonces tenemos ahí ventajas interesantes que debemos tomarlas en cuenta para entender los resultados. En el proceso de incineración, en cambio, nosotros tenemos también una obtención, bueno, dentro de los puntos a favor, tenemos la obtención de electricidad para la ciudad que eventualmente llega a ser distribuida dentro de Tianjin, ¿no es cierto? También hay un proceso de limpieza, llamémoslo de alguna manera, de los efluentes que van al aire, ¿sí? Entonces, dos cosas. Ustedes ven que arriba en la incineración tenemos electricidad y acá abajo el gas de síntesis, ¿no es cierto? O el syngas, que puede ser utilizado. Entonces, dentro de las características también que hay que ver es la calidad de la materia prima, ¿no es cierto? Y aquí vemos que Tianjin, al igual que en nuestro contexto muy, muy ecuatoriano, más del 50% es restos de comida, ¿no es cierto? Entonces, esto obviamente va ligado al poder calorífico, ¿sí? Y en cambio, en el caso de esta ciudad de Noruega, nosotros tenemos una fracción, prácticamente un cuarto de toda la cantidad de residuos es restos de comida. Y el resto viene a ser fracción inorgánica, que es mucho más fácil de quemar, ¿sí? La mayoría de datos fueron tomados de la fábrica, sin embargo, obviamente no se puede obtener todos los datos y siempre hay una fuente secundaria a través de papers, de libros que limitan un poco la cuestión, ¿sí? Aquí tenemos también un poco de datos técnicos que de pronto los ingenieros mecánicos o químicos van a dominarlas. Simplemente hago énfasis en el poder calorífico que nosotros podemos considerar acá, ¿no es cierto? Ok,
Entonces, dentro de los resultados, bueno, tenemos más características, me saltaré un poquito. Dentro de los resultados que nosotros pudimos ver, el color más suave pertenece al tipo de incineración Great Boiler, ¿sí? Y ustedes ven que en este caso, en la mayoría de categorías, nosotros vemos que tiene mayores complicaciones con el ambiente. En este caso, funciona como al revés, ¿verdad? No porque sea más alto es mejor, sino que en este caso, al tener de pronto cantidades mayores en los millipoints, nosotros vemos que tiene mayor afectación sobre el ambiente. ¿Y qué pasa con los valores negativos? Por ejemplo, aquí tenemos el ozone depletion, la destrucción de la capa de ozono, o incluso la eutrofización respecto a fósforo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá valores negativos? En este caso, se trata de emisiones evitadas, llamémoslo de alguna manera, de cosas que pueden hacerle, si bien nuestra afectación al ambiente normalmente es contraproducente, lo que nos indica acá los valores negativos es de que nuestra acción frente al ambiente viene a ser favorable, ¿sí? Y de hecho es el único parámetro en el que la incineración tiene un mejor performance que la gasificación. Y es un poco raro, ¿no? Porque en todos va mal, pero justo en este va bien. Y buscando un poco de literatura para entender esto, hay una autora en la que dice que las emisiones netas de CO2 en incineración en ocasiones pueden ser menores a las de gasificación. Suena contraproducente, pero tiene argumentos muy válidos. Por ejemplo, el sistema que nosotros habíamos visto normalmente para cumplir los límites permisibles de las legislaciones de los países, normalmente se tiene de ley filtros al final del proceso de tratamiento que ayudan justamente a disminuir. Entonces, ese es uno de los argumentos. Y dentro del enfoque de endpoint, llamémoslo de alguna manera, nosotros evidentemente notamos que incineración nuevamente tiene mayor afectación sobre el ambiente. Entonces, si tuviéramos que implementar en algún lugar incineración o gasificación, la respuesta es obvia acá, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con nuestro país? No hay ninguna de las dos tecnologías, dirán, ¿cierto? Ok, sin embargo, nosotros sí tenemos ciudades, por ejemplo, Cuenca, Quito, donde sí se puede aprovechar prácticamente estos residuos. Entonces, lo que hicimos es justamente tratar de medir qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿cierto? En el caso anterior, omitimos la parte del transporte por la dificultad de datos y nos centramos en el proceso en sí mismo. En el caso de acá, nosotros decidimos también considerar la fase de transporte, que eventualmente puede ser una de las más contaminantes también, lo vamos a ver, que puede justamente tener cierta afectación. Y bueno, entonces, acá tenemos algunos datos de manera súper global. En Quito tenemos igual, a pesar de ser la capital, ustedes pueden ver que el patrón se repite, ¿no es cierto? Que en la mayoría de ciudades o de países que van en desarrollo, al menos el 50% corresponde a fracción orgánica. Son algunos datos que, por ejemplo, hay una tesista, conversamos algún rato con Paul, de la necesidad de, por ejemplo, de tratar esta materia orgánica o al menos de darle una visión de alternativas, no quedarnos con el análisis de qué está pasando, sino ver más allá qué se puede proponer. Entonces hay una tesista que al final la mencionaré, Lizeth Grefa, respecto a su trabajo que está tomando datos de varias ciudades para buscar ciertas alternativas, ¿no? En el caso muy concreto de Quito, podemos dar datos como este. Tenemos 2.000 toneladas diarias que van directo al relleno sanitario Linga. Al igual que en el caso anterior del primer caso de estudio, la unidad funcional acá también fue de 1 tonelada de residuos sólidos. El inventario, sí, que nosotros sacamos básicamente fue de EMASEO y de INGIRS. A pesar de que mucha de la data está disponible de manera online, ellos tienen información un poquito confidencial, llamémoslo de alguna manera, de las calderas, del tratamiento también que tienen de aguas residuales, etcétera. Entonces, que fue un poquito complejo obtenerlo y muchos de esos datos se reflejan los resultados en el artículo publicado, pero no se pueden mostrar como los datos en crudo. ¿Sí? Sin embargo, algo que sí se debe acotar es de que hasta el momento que se hizo el estudio durante el 2017,
se cumplía con la legislación. Entonces, dato importantísimo a tenerlo en cuenta. Así como teníamos en el caso anterior los límites del sistema, lo que se hizo acá también es justamente limitar hasta dónde. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí es un poquito más amplio que en el caso anterior porque se considera también la recolección. Si bien no se considera la generación, porque es un lío muy grande considerar esto de acá, pero sí la recolección, ¿cierto? Y no viene solamente de la ciudad de Quito, primer dato interesante que nos llamó la atención, sino que viene también de GATS aledaños y Amaceo también como una institución pública diferente de MGIS, tiene su contribución y tenemos dos estaciones de transferencias, norte y sur. Una acotación importante, recalco, hasta ese año había un proceso de reciclaje en una de las estaciones de transferencias, donde recicladores de base básicamente trabajaban ahí y había un proceso también para ellos de ingresos económicos, ¿no? Respecto a la basura que se puede ir vendiendo luego de la separación. Sí, otra cosa importante también es que este biogás sí puede producir electricidad. Inicialmente la planta funcionaba de 2 megawatts, luego se subió a 3, en total se tenía una capacidad de 5 megawatts, ¿no es cierto? Aquí tenemos de una manera un poco más explícita los datos por estaciones de transferencia, ¿no? Que también es importante considerar. Entonces, simplemente este grafiquito nos ayuda. Un segundito, salió de acá. Acá nos ayuda a ver las proporciones de cómo se van desarrollando, cómo van gestionando las dos estaciones de transferencia. Y ustedes se dan cuenta que una rayita muy pequeña es la que se recicla, ¿no es cierto? A pesar de que en números puede ser significativo para algunas familias, pero en proporción lo que se recicla en Quito es mínimo. Y nuevamente, dentro de los resultados de LCA, nosotros tenemos dos tipos, ¿verdad? El midpoint approach y el endpoint. Entonces, dentro del midpoint, nosotros comparamos las diferentes, ya no tecnologías, sino las diferentes etapas. Y ustedes pueden ver que eventualmente el color verde, que representa el tratamiento de los lixiviados, a pesar de tener una tecnología muy interesante, consumía mucha electricidad, demandaba muchos recursos químicos también, entonces eso eventualmente hace que el proceso tenga mayor afectación en la mayoría de categorías. También vemos que el transporte, que lo habíamos dicho, de la recolección, los hogares, etcétera, tiene afectaciones, una afectación importantísima también, ¿no es cierto? Al igual que la compactación por la gran cantidad de toneladas que se van procesando. Algo importantísimo que es el primer punto, ¿no es cierto? Tal vez el único que tiene valores negativos. Recordemos, valores negativos, afectaciones favorables de alguna manera. Y vemos que es justamente este proceso de las instalaciones de biogás que eventualmente ayudan a mitigar de cierta manera lo que el resto de etapas puede generar. Y dentro del endpoint, nosotros vemos que nuevamente dentro de la salud humana, la calidad del ecosistema, los recursos que se van utilizando, la única categoría que ayuda a reducir el impacto de la gestión de residuos en Quito es la generación de biogás a través de la captura de metano, ¿no? Bueno, aquí tenemos un par de detalles que les iba comentando durante el proceso. Se utilizó SIMAPRO 8.4, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí están algunas alternativas y le vi a Mario por acá y justo es uno de los temas que él había desarrollado en la costa y en Galápagos, entiendo, en ver cierto tipo de residuos de biomasa que ya no es utilizado, residuos lignosilolésicos que pueden ser aprovechados, ¿no es cierto?, para este proceso de pronto de generación de electricidad y obviamente reducción de gases de efecto invernadero. Aquí hay un tema que lo vi de Cuenca, que estaba aplicado un artículo interesante respecto al tema de los impuestos a los plásticos, ¿no es cierto? Ciertas restricciones al uso de plásticos, a pesar de que actualmente ya tenemos como un impuesto a nivel nacional. Entonces, hicimos un modelo súper sencillo, basándonos un poquito en lo que dicta el IPCC en su última edición. Entonces vimos, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros mantenemos el business as usual, ¿no es cierto? Tal cual están las condiciones. Ustedes ven un estimado, simplemente un estimado de cómo se podría comportar las emisiones.
tuvimos otro escenario donde se aplicara 50% landfill y 50% incineración, y eventualmente vemos que ya se reduce, hay una reducción interesante, pero si por ejemplo a la fracción inorgánica, no a la orgánica, sino a la inorgánica, nosotros decidiésemos aplicar gasificación, la reducción de emisiones es más significativa en este caso, ¿no es cierto? Bueno, para ir concluyendo un poquito, a pesar de que Gaby no me dice que se acaba el tiempo, esta es una infografía de un estudiante que ha venido colaborando, ¿no? Que es Marco Pérez. Sí, entonces me parece muy chévere, por ejemplo, porque él ganó este concurso de infografías, de representar todo lo que hemos dicho de una manera muy simple, ¿no es cierto? Tenemos la cantidad de toneladas, 1.600 millones de toneladas básicamente de comida que se desperdicia, y esto evidentemente tiene una huella ahí. Hemos hablado sobre algunas tecnologías importantes que pueden ser desarrolladas en nuestro contexto, ¿sí? Vermicultura, recordemos que se refiere al tratamiento con lombrices. Tenemos aquí unas conclusiones. Sin embargo, quiero utilizar estos 3 minutitos tal vez para comentarles algunos trabajos, algunas actividades que desarrolla la Universidad Estatal Amazónica en sus sedes y en la matriz, ¿sí? Entonces, hay una carrera de biología muy activa, llamémoslo de alguna manera, que ellos han descubierto igual nuevas especies de orquídeas en la sede de Zamora Chinchipe. Me parece que son 4 o 5 que ya están registradas y un par también de que está en proceso de registro, ¿no? Bueno, aquí algunos trabajos, mencionarles también que sí se puede combinar y estamos haciendo un review paper para tratar de combinar como la digestión anaeróbica con este tema súper interesante que son las microalgas también. Listo. Entonces aquí está un mundo de microalgas también que pueden combinarse a pesar de ser opuestos, aparentemente sí se pueden complementar. Estos son también los trabajos súper rapidísimo, los trabajos que lleva a cabo Lisette Grefa, que les había mencionado. En diferentes ciudades ella va a ver el comportamiento, primero obviamente una evaluación, luego va a realizar una serie de propuestas para las diferentes ciudades, tal vez, digámoslo de alguna manera, representativas de nuestro país, para tratar de tener un overview muy concretamente de los restos de comida. En el caso de Maritza, ella está haciendo un análisis de ciclo de vida del biodigestor que está localizado en el CEIPAC, digamos que es un centro de investigación que tiene la Universidad Estatal Amazónica, en donde vamos a medir también cuál es el impacto, qué alternativas, qué escenarios se pueden proponer, y un poquito más alejado de LCA, es el trabajo de Rommel Riofrío, que trabaja con microorganismos en la piel de anuros y justamente está en Cuenca desarrollando en la Universidad Católica de Cuenca su trabajo, y es muy interesante por las tentativas, aplicaciones que podría tener frente a la resistencia antimicrobiana que tienen muchos microorganismos justamente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces se podría obtener cosas interesantes. Y el último trabajo que quiero mencionar es el de Luzmila Morocho, donde se trata de revalorizar el aporte cultural que tienen varias nacionalidades, muy concretamente en el cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, a través de un registro, llamémoslo morfotípico, y nuevamente estas plantas medicinales que han sido identificadas, han sido registradas por la experiencia de chamanes, de mujeres que tienen experiencia en esto, va a ser publicado de igual manera en las siguientes semanas. Esperemos que ya salga la editorial. Bueno, agradecerles, quedo abierto a sus preguntas, así que Gaby, espero no haberme pasado. No, está bien con el tiempo, Cristian. Muchísimas gracias, más bien, por su participación. Yo creo que vimos el espacio para las preguntas. No sé, si desean pueden encender sus micrófonos, sino también las manitos levantadas, o tal vez por el chat, si alguien tiene alguna consulta. Bueno, si no, yo le haré mi consulta personal, Cristian. Verán, nosotros hemos estado trabajando en Cuenca justo en una tesis, creo que por aquí nos acompaña Johnny, y estado trabajando en esto, pero claro, en Cuenca hay un sistema que ahora actualmente está funcionando relativamente bien, que es el sistema de compostaje abierto. Entonces, bueno, la consulta acá es, en algún punto en Cuenca se está planificando ampliar la recepción de estos orgánicos que por el momento solamente son de los mercados y de algunos lugares situados hacia los hogares, ¿no? Y se pretende mantener la misma tecnología. Algunos problemas que identificamos, bueno, con el trabajo de Johnny, no sé si me quisiera consultar algo más,
Pero algunos problemas que habíamos identificado son las pérdidas grandes de energía que hay, la disponibilidad de espacio, los tiempos de retención que son altos. Y en pro de, bueno, buscar mejores tecnologías, y ahora la consulta es con su experiencia, algún tipo de tecnología que se pueda adaptar a tipos de esta realidad en donde se integren ya el manejo de desechos orgánicos en algún municipio, que sean, que tal vez ustedes no hayan analizado, sean adaptables a un contexto como el ecuatoriano, o en su defecto puedan funcionar mejores tecnologías combinadas con gestión anaerobia también. Sería Cristo. Sí, Gaby, muchas gracias. En realidad, tenía una foto por ahí donde visitamos a la universidad donde ustedes están, de la Universidad de Cuenca, y bueno, le agradezco, veo que está Paul por acá, todo el grupo que nos ayudó mucho a hacer la visita a este relleno sanitario, y nos llevamos muy buenas experiencias. Yo en realidad creo que Cuenca está haciendo las cosas de una manera muy interesante y debemos aprender de ustedes también. Para responder un poquito lo que comenta Gaby, de pronto un par de ideas, mi tendencia obviamente va a ser decirle digestión anaeróbica porque me estoy dedicando a esto. Sin embargo, entiendo que hay experiencias muy interesantes en Chimborazo, llevadas a cabo por la SPOCH, justamente en el tema de compostaje. Ellos han utilizado, por ejemplo, restos de mercados para justamente tratarlo de una manera exclusiva, como los mercados. Sin embargo, de lo que conozco, al menos está planeada como una estancia a esta universidad en Singapur. Entonces, sí me dediqué un poquito a investigar y por ahí yo creo que sería la segunda opción, ¿no? No quedarnos tal vez con los digestores tubulares que vimos al final, pero sí buscar alguna forma interesante que sea autosostenible. El tema acá es que funcione de una manera independiente. Entonces, sí sería importante, por ejemplo, tomar el caso de Singapur, justamente que ellos utilizan los restos muy concretos, ¿no? De un campus universitario para generar. Y a veces ese es el problema, de que la calidad de nuestro feedstock, de nuestra materia prima, no es tan buena. Entonces, pero si nosotros logramos como encontrar el punto, mercados, llámese en un contexto de ciudad, podría ser interesante aplicar la estrategia de digestión anaeróbica, pero buscándolo de una manera descentralizada. Esa sería una idea, Gaby. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Veo que Mario también ha levantado la mano. Mario. Sí, estoy acá, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, Mario, Ok. adelante. Bueno, primero quiero agradecerle a Cristian por esta gran presentación que ha hecho y por toda esta descripción de las tecnologías y del estado del arte en el tratamiento de residuos. Bueno, estoy contento también de poder estar acá y coincidir. Hemos cruzado algo de información en estos meses y bueno, es la primera vez que podemos coincidir y estoy contento de esto. Tengo algunas preguntas. He venido siguiendo también el trabajo de Cristian y leyendo algunas de sus publicaciones. Hemos citado también algunos ya de sus trabajos y la pregunta que yo tengo es, bueno, Cristian, sin duda se habla de basura, pero nosotros ahora lo pensamos como recursos, ¿no? Y yo creo que una de las dificultades, apenas como un criterio personal, es que en el caso de los residuos sólidos urbanos es la separación, ¿no? Tenemos ahí varios materiales que pueden ser recuperables por un sinfín de tecnologías, pero el problema es que a las estaciones de transferencia, por ejemplo, o a los rellenos sanitarios llega todo mezclado. Y precisamente ese procedimiento, esas operaciones de separación son dificultosas, eh, son costosas también y creo que eso es una de las dificultades. Desde tu perspectiva y tu experiencia de todo lo que has revisado, ¿has visto qué alternativas tenemos en ese sentido para la separación y la clasificación? Y aquí, claro, entra de que el tema de que tienen una responsabilidad ciudadana, ¿no? Nosotros los ciudadanos deberíamos entregar todo esto separado desde nuestros hogares y esto claramente facilitaría. Sin embargo, sí, esto se viene tratando por años y sabemos que sí, se plantea que es más fácil poner una máquina que separe todo a esperar que tal vez los ciudadanos adquiramos esta responsabilidad y lo hagamos efectivamente desde nuestros hogares. Es ilógico de pensarlo así, pero bueno, ese es el tema y el debate. Entonces la pregunta uno es por ahí. La segunda pregunta, bueno, tú has mencionado digestión anaeróbica,
Gabriela también mencionó el tema de digestión anaeróbica. Creo que es una tecnología muy madura. Concuerdo con tu criterio de que deberemos avanzar a sistemas de digestión anaeróbica con cierto nivel de ingeniería y de complejidad, tal vez ya más allá de los digestores tubulares, sin duda, yo también comparto contigo en ese criterio. Y mi pregunta bueno, si es una tecnología madura, si existe el conocimiento de los especialistas suficientes en el país para implementarlos, por qué no hemos visto una mayor cantidad de biodigestores anaeróbicos instalados, como tú dices, en mercados? Conozco también la experiencia que acabaste de mencionar en Riobamba. Una de las organizaciones con las que trabajo ha proveído también un tramo de financiamiento para este interesante proyecto con una máquina de mezclado, etcétera. Pero bueno, ¿qué es lo que detiene que más de estas iniciativas de digestión anaeróbica, ya utilizando reactores y digestores apropiados, se implementen en el país? Es un tema de política energética, perdón, política de legislación me refiero. ¿Está tal vez por ahí la limitación o desde qué lado es que tú lo ves desde tu experiencia? Y nuevamente, gracias por la presentación. No, gracias a ti, Mario. Yo he seguido igual el trabajo de Mario, para mí es uno de los referentes que tenemos aquí en Ecuador. Y él hizo su doctorado, de pronto quienes no le conozcan, en Portugal. Y bueno, voy a empezar desde ahí. Justo en la ciudad de Leiria y de Lisboa, recuerdo haber visto que dos cosas que me llamaron la atención, ¿no? Para tu primera inquietud. La primera cosa fue de que los buses, en algunos casos de Lisboa, tenían ya una parte arriba donde funcionaban con metano, meramente metano. Entonces, primera cosa de un choque de aplicación real fue para mí ver eso. Segunda cosa que me llamó la atención es este tema de ya en las ciudades tener los separadores, los diferentes tipos de contenedores, pero no solamente los pequeñitos, sino soterráneos, ¿cierto? De tal manera que puedan funcionar por mucho tiempo sin la necesidad de la intervención de mucha gente. Yo creo que esa es una experiencia muy importante de Portugal y de países europeos en general. Y por ahí iría la respuesta, ¿no? En el caso muy concreto de China, que conozco de Shanghai, fue en el año 2019, exactamente en julio de 2019, donde ellos dijeron, ok, me gusta esta estrategia también que tienen ellos de jugar con ciudades piloto. Literalmente es como un juego de ajedrez y decir, vamos a probar en estas 3 ciudades a ver cómo nos va. Y en base a esa experiencia retroalimentarse. Entonces justo llegué a hacer prácticas ahí y me pasó algo interesante de que la gente, como no tiene esa cultura, muy parecida a la nuestra, de clasificar y de saber qué es de pronto inorgánico, qué es orgánico, qué es húmedo, etcétera. Entonces, lo que hicieron un par de estudiantes de Shanghai Jiao Tong University fue coger una aplicación y tú le escaneabas a cualquier objeto que tenías y eventualmente tú podías tener el tipo exacto de residuo y en qué contenedor ponerlo. Entonces, a mí me pareció súper chévere, por ejemplo, porque eso podría funcionar también en nuestro contexto, ¿no? De tal vez el pretexto máximo de no saber qué es, primera cosa. Segunda cosa que podemos nosotros de pronto considerarlo es el tema, no me gusta hablar de los impuestos ni de las multas, pero en ese caso, en esa ciudad piloto funcionó bastante porque hay cámaras en todos lados. Entonces, y bueno, un poco controversial el tema de reconocimiento facial, temas de privacidad, pero podían de alguna manera controlar. No quisiera que lleguemos a esos extremos en realidad, en lo absoluto. Sin embargo, lo digo como una opción que funcionó allá y al menos fue una de las primeras experiencias piloto de China para aplicarlo, ¿no? Respecto a bueno, y una cosa que conozco en el contexto de Quito, que funciona bastante bien y de Ecuador en general, es la aplicación Recibes. Este movimiento muy interesante de donde uno clasifica su basura y a través de la aplicación pide que por favor alguien lleve el cartón, las hojas, etcétera. Yo creo que esta opción de Recibesi debería ser extendida mucho más, no solamente en nuestro país, sino fuera también. Respecto a lo segundo, Mario, de digestión anaeróbica, es la misma pregunta que algún rato nos hacíamos dentro de un foro del GATT de Bolívar y llegamos a una conclusión que voy a compartirles.
el tema de tratamiento de aguas, el tema de residuos sólidos, no da votos. Y como no da votos, mucha gente, muchos políticos no enfocan sus esfuerzos en eso. Si me pides una apreciación técnica, te la puedo dar, pero en el plano práctico es eso. Sin embargo, yo sí debo rescatar experiencias muy chéveres, como en el caso de la ciudad de Ambato. Ellos inauguraron hace un par de años su planta de tratamiento de aguas residuales y aparentemente todo normal, pero las instalaciones que ellos tienen para los globos activados, que siempre es un lío, utilizaron digestores anaeróbicos, ya no los pequeñitos, sino literalmente son estructuras en metros cúbicos que tienen gente de Ecuador, gente de España trabajando. Como tú dices, el nivel técnico no nos falta. Sin embargo, siempre se necesita también un asesoramiento, entonces va funcionando bastante bien. Y creo que este tema de digestión anaeróbica sí puede dar una transición, y Ambato en este caso, a través de los lodos, puede ser un referente también para lo que preguntaba Gaby también, ¿no? Tal vez no para food waste, pero sí de una manera general. Sería interesante aprender un poquito también de la experiencia que ellos tienen. Y a veces la cuestión es, se quema el metano y punto. Pero lo que hacen ellos es súper interesante. Los motores que ellos tienen son híbridos, de tal manera que si la producción de metano que generó el digestor anaeróbico no es suficiente, se utiliza diésel, ¿no? En caso hipotético, o viceversa, para equilibrar la situación. Entonces, eso, nuevamente, gracias Mario por estar acá. Gracias por tu tiempo. Perdona Gaby que haga una intervención y tal vez abuse más acá del tiempo. De nuevo, gracias por las excelentes respuestas. Yo trabajo con residuos, agroresiduos en particular, y a raíz de tu trabajo es que empiezo a pensar en otro tipo de residuos que pueden, qué alternativas existen. Y bueno, me ha abierto mucho la, la perspectiva, lo que ahora has respondido. Quería hacer un comentario respecto de la LIPOR. ¿Qué es la LIPOR? Es la empresa que tú ahora mencionaste en Lisboa y en Oporto. Sí, es una empresa que se dedica a la incineración de residuos. Nosotros les hemos hecho algunos balances de energía y en las dos tecnologías que tú comentaste, combustión y gasificación, siempre necesitan un combustible de respaldo por la humedad, ¿no? El problema de humedad de los residuos. Y allá hay otro problema que es el cambio en la composición del residuo de acuerdo a la estacionalidad. La gente come diferente en el invierno, come diferente en el verano, y la composición de la basura cambia a lo largo del año. Entonces hay algunas dificultades. Es súper interesante este tema, y qué bueno que este espacio a quien lo haya organizado para poder discutir y debatir de todo el tema. El otro comentario de que no, la basura no da votos, pues bueno, sin duda, también estoy de acuerdo. Nada más el comentario de que yo creo que sí es necesario, me parece, alguna especie de marco de incentivos que permita que empresas o startups de alumnos de la universidad con tremendo talento puedan empezar a instalar este tipo de tecnologías, pero que sea rentable, ¿no? Que de alguna manera esto se pueda pagar y genere el flujo financiero suficiente para que estas tecnologías se mantengan y estén adelante. Y el último comentario, si he entendido bien, Gaby estaba preguntando sobre un tema de, de compostaje y qué otro tipo de tecnologías se podían implementar alrededor. Y pues bueno, hay un paper ahí de Christian que ha demostrado que incluir biochar dentro del proceso de digestión anaeróbica, en este caso, digamos, compostaje, es una alternativa. Pues bueno, nosotros estamos produciendo un poco de este material acá en Pichincha, y sería genial poder trabajar a raíz de esto con Christian, e incluir este producto dentro del proceso de compostaje, y pues bueno, al final ver qué es lo que sucede y si conseguimos ahí algún avance. En teoría, si colocas el biochar por sobre la cama de compostaje, podrías absorber un poco del NH3 que se genera, y ese nitrógeno fijarlo al final en el producto sólido, y tener un compostaje un compost con una mayor cantidad de nitrógeno, que es, digamos, beneficioso de alguna manera, hasta donde entiendo, ¿no? Porque yo soy mecánico también, soy ingeniero mecánico, e incursiono de alguna manera en el tema de suelo,
es la complejidad de este tema que estamos tratando, ¿no? Es transversal y requiere de la expertise de muchas áreas. Este era el último comentario. Espero estar en contacto y nuevamente gracias por organizar este espacio y felicitaciones. Cristian, muchísimas gracias por su participación y a todos los asistentes el día de hoy. Quizás solamente ya para concluir y mejorar el tiempo, preguntas adicionales, tal vez el contacto de Cristian siempre está a la mano y también, bueno, esta presentación es para compartir, igual las diapositivas se las pediremos a Cristian para poder compartirlas con todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy. Tal vez las personas que pueden encender su cámara, siempre solemos tomar una pequeña foto de estos espacios que tenemos para el debate, entonces, tal vez si las personas... Gaby, un anuncio que acabo de pensar que no debemos dejar pasar. Primero agradecerle a Cristian por tan excelente exposición, realmente muy, muy interesante. Ojo, yo vengo del área social, entonces ahí veían cosas que no entendía todo, pero a la final me parecía súper, súper interesante las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y obviamente ya estaba pensando ahí un poco cómo empezar a medir, a repensar los impactos sociales de todas estas tecnologías que se están planteando. Pero el anuncio que quería hacerles es una muy buena noticia, que desde la Universidad de Cuenca, creo que a inicios de semana, nos dieron la noticia de que la maestría en Desarrollo Sostenible y Economía Circular ha sido aprobada por el CES. Entonces estamos ya corriendo con toda la parte de tramitología para ver si alcanzamos a arrancar en marzo. Y les queríamos invitar, obviamente ya cuando nos pasen las artes de la maestría y todo, enviarles a ustedes para que puedan ustedes también enviar a sus contactos, revisar la maestría. Tenemos 2 menciones de la maestría. La una es yo le digo la más técnica, que es la referida a lo que es la sostenibilidad ambiental y social. Y la otra mención es la referida a los temas de innovación, de gestión empresarial. Gestión e innovación empresarial, exactamente. Es decir, la parte de evaluaciones y la parte del business, de los business model, básicamente circulares. Entonces, les estaremos contando ya en adelante todos esos detalles, cómo avanzamos, y desde ya, obviamente, les invitamos a quienes estén interesados o a ser parte de la red para trabajar esta maestría. Es una maestría en línea completamente, y el staff de profesores que tenemos es un staff, la mayoría profesores internacionales con una amplia experiencia en estas temáticas. Y los profesores nacionales, pues son los que están en el estado del arte de las temáticas que estamos trabajando. Eso Gaby, que casi se me pasa. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí le dejo que cierre la sesión, Gaby. Sí, solamente iba a proceder a tomar la pequeña captura del recuerdo. Y bueno, pues ahí tal vez a las personas que nos ayudaron prendiendo su cámara. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Creo que más personas. Muchas gracias. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias. Recordarles que igual la red tiene su LinkedIn en donde postemos todos estos eventos y pues les esperamos en la próxima sesión de los Recovery Talks. Que tengan una buena tarde. Gracias, Cristian. Una buena tarde a todos. Gracias.